Son las 7 de la mañana, 7 minutos. Un inesperado giro ha comenzado a dar el gobierno de los Estados Unidos frente a sus tensas relaciones diplomáticas y comerciales con Venezuela. El presidente Joe Biden dio luz verde a los acercamientos entre la multinacional Chevron y la estatal petrolera venezolana PDVSA. Las preguntas son, ¿qué implica eso? ¿Qué puede interpretarse esto como una reanudación a la exploración petrolera estadounidense bajo el régimen Maduro? ¿Qué tanto influye la guerra entre Rusia y Ucrania? ¿Y por qué se puso la condición de que se avancen las negociaciones en México entre el gobierno Maduro y la oposición? Pues vamos a analizar todos estos puntos y lo que significa para los venezolanos que están en nuestro país. Mauricio Jaramillo es internacionalista de la Universidad del Rosario, nos acompaña muy amablemente hasta ahora. Gracias, Mauricio, por estar acá. Juan Diego, muchas gracias por la invitación. Actualmente, ¿qué restricciones tiene Estados Unidos contra Venezuela? Básicamente hay tres tipos de restricciones. En primer lugar, hay sanciones sobre quien compre petróleo venezolano. Esto lo decidió Donald Trump. Sí. Hay sanciones sobre activos del gobierno venezolano que están en bancos de Estados Unidos o sobre personas naturales. Y existe un impedimento para que las petroleras estadounidenses extraigan el petróleo pesado de Venezuela. La pregunta entonces es, este anuncio de permitir que se negocie con PDVSA por parte de Chevron, ¿qué implica? Bueno, esto implica tres cosas. En primer lugar, que Estados Unidos reconoce que las sanciones han sido estériles, que no ha servido de mucho. Venezuela está muy lejos de una transición. En segundo lugar, servirá seguramente para la reactivación que ya hemos visto en el último tiempo en Venezuela. Y ojo, todo avance depende de que haya una evolución en el proceso de negociación entre la oposición y el oficialismo. En México, ¿no? En pues México. Precisamente veamos qué dice la gente, los venezolanos que están, por ejemplo, en Cúcuta, allí en la frontera con Venezuela. Aquí está el reporte. Juliet. Hola, algunos venezolanos consideran que hay que esperar los avances luego de este anuncio. Otros dicen que de mejorar la situación en ese país se devolverían a Venezuela, aunque también hay quienes piensan que este anuncio podría estabilizar al gobierno de Maduro y lo que se necesita es un cambio de gobierno en ese país. Entre las sanciones que levantará el gobierno de Joe Biden están las que tiene que ver con la producción petrolera, lo que permitirá retomar negociaciones con PDVSA. En el puente Simón Bolívar, venezolanos como Lorena Bastidas esperan que mejore la situación para regresar a su tierra, pues ya está cansada de emigrar de un lugar a otro. La migración ya, no solamente aquí, al páramo de Berlín, frontera de Brasil con Panamá. ¿Ya ha migrado a varias partes? Sí. Bueno, y de mejorar la situación en Venezuela, ¿usted regresaría a su país? Dígame, es como todo obvio, a darle más amor del que necesita. Porque una persona tan pequeña que fue el libertador, que hizo tanto por unir estos países, esté ahora todo así, ¿no? Pero la mayoría dice que lo que se necesita en Venezuela es un cambio de gobierno y que el levantamiento de sanciones pueden fortalecer al gobierno de Maduro. Va a aliviar un poco Venezuela porque al aliviar las sanciones alivia, pero va a estabilizar más al gobierno de Maduro en Venezuela. Por supuesto, porque al aliviar los problemas en Venezuela, pues entonces la gente se queja menos, nos quejamos menos los venezolanos, que hemos tenido que salir a otro país, que de paso nos ha dado buena cobija, estamos agradecidos, pero no es lo lógico. Lo lógico es que deberíamos estar en Venezuela, los profesionales que somos como tal, deberíamos estar allá produciendo. Si Estados Unidos les quita las sanciones a Venezuela, pues yo creo que igualitico seguiremos siendo iguales, porque Venezuela necesita cambiar de gobierno. Hay otros que esperan avances luego de este anuncio. No sabemos qué vaya a pasar, como está eso un poquito nuevo, pues hay que esperar unos días a ver qué solución sea así. Los venezolanos en su mayoría esperan que mejore la situación en su país, pero consideran que será un proceso largo para que se restaure la economía en Venezuela. Hay gran expectativa por lo que pueda suceder luego de estos anuncios por parte del gobierno de Estados Unidos aquí en la zona de frontera. Desde el Puente Internacional Simón Bolívar, Juliet Cano, Noticias Caracol. Gracias, Juliet. Entraría, si se reactiva, todavía no ha ocurrido, la exploración petrolífera por parte de las compañías estadounidenses, mucho dinero al régimen, y eso es lo que le preocupa a algunos, lo estabilizaría. ¿Usted qué opina? No necesariamente al régimen, entrarían más divisas a Venezuela, a la economía en términos generales. 9 de cada 10 dólares que entraban a Venezuela antes de las sanciones provenían del petróleo y son clave, por ejemplo, para la compra de alimentos, para la compra de medicinas. Entonces, lo que se supone es que entraría más flujo, lo cual permitiría cierto nivel de bienestar en la población. No necesariamente esto implica una legitimación del gobierno de Maduro. Claro. Hay tres protagonistas claves: Biden, Maduro, Guaidó, que es el presidente, ¿no?, en teoría interino,
así fue reconocido por el gobierno de Trump. Y hay otro factor, la invasión de Rusia a Ucrania. ¿Qué tanto ha incidido esto? Tiene muchísimo que ver. Para que la gente se haga una idea, Rusia produce al día 9 millones de barriles y el 40% del petróleo que importa Europa viene precisamente de Rusia. Entonces Estados Unidos, que es quien está abasteciendo de petróleo a Europa, está desesperado buscando fuentes alternativas de petróleo y en ese sentido, pues Venezuela, que está produciendo más o menos 700.000, 900.000 barriles al día, pues es un abastecedor importante. Claro, eso le quería preguntar ahora. Venezuela... Exacto. Tiene las mayores reservas de petróleo del mundo. Reservas, más no producción. Reservas. Eso significa que antes producía 3.200.000 barriles al día. Hoy 700.000, inclusive en algunos casos muchísimo menos que lo que produce Colombia. ¿Qué significa esto? Bueno, esto significa básicamente que hay un aumento de la productividad, en esto ha tenido muchísimo que ver Irán. Venezuela llegó a producir 300.000 barriles diarios en el peor momento de las acciones de Donald Trump. Entonces hay una cierta reactivación económica. El gobierno habla de que va a llegar a producir este año 2 millones al día, una meta que no creo que puedan cumplir. Muy seguramente, si la Chevron vuelve a Venezuela, esto va a favorecer un aumento de la producción que podría llegar antes de finalizar el año a 1 millón de barriles diarios. Claro, hay quienes dicen, los más optimistas, que si se reactiva la exploración petrolera y todo esto, por lo menos volver a esos niveles de 3 millones de barriles diarios tomaría 8 o 10 años. ¿Qué opina usted? Eso depende de otros factores, depende básicamente de cómo lleguen los insumos químicos, depende básicamente de la reactivación de otros sectores de la economía venezolana, depende de la estabilidad política que haya, porque el gobierno de Biden ha dicho que condiciona cualquier exploración de la Chevron a que haya avances en la negociación. Claro. Entonces digamos que hay factores que todavía no sabemos cómo van a evolucionar. Claro, esto es clave, ¿no? Lo que está ocurriendo en México. Son los acercamientos, negociaciones que hay entre el gobierno de Nicolás Maduro y este llamado interino de Guaidó. Es clave, ¿no? ¿Qué pasa si es como un condicionamiento que hay? ¿Qué pasa si no avanzan esas negociaciones? Lo que ha dicho Biden concretamente es que él, antes de tomar la decisión de flexibilizar las sanciones, lo consultó con Juan Guaidó y con la oposición venezolana. Entonces, él lo que quiere decir con esto es que Juan Guaidó no ha salido del tablero, que él todavía es un actor importante y que necesita, para levantar las sanciones, que haya un avance en la transición política. Por eso es importante estar pendientes de lo que pasa en México en este diálogo oposición-oficialismo venezolano. Mauricio, es muy desfasado analizar lo que implica hacer bloqueos económicos, comerciales a los países. Ha ocurrido con Cuba, está ocurriendo con Venezuela y ahora está ocurriendo con Rusia en medio de este conflicto con Ucrania. ¿El impacto de ese tipo de medidas realmente sirven o no? No sirven. Las sanciones económicas castigan a la gente del común, a la gente del establecimiento. Ellos tienen circuitos que pueden evitar las sanciones. Si uno mira los casos de Birmania, de Siria, de Rusia, Cuba, Libia, Venezuela, lo que uno ve básicamente es que las sanciones radicalizan el discurso del oficialismo y castigan a las personas más débiles. Bueno, ahí está, es Mauricio Jaramillo, experto internacionalista de la Universidad del Rosario, esta hora de la mañana aquí en Noticias Caracol. Muchísimas gracias por ayudarnos a tratar de entender lo que está ocurriendo con estas medidas y estos anuncios importantes del gobierno de Estados Unidos frente a su política con Venezuela. Muchas gracias por estar acá. Gracias, Juan Diego. Pausa y ya volvemos.